En el año 1054, un hombre camina solo por la majestuosa iglesia de Santa Sofía, en Constantinopla. La liturgia está en curso. El incienso flota en el aire. Se acerca al altar, coloca un pergamino y se marcha en silencio. Ese documento era una sentencia, una excomunión. Con ese gesto, sin pronunciar palabra, comenzó una de las divisiones más dolorosas en la historia del cristianismo. Una fractura que aún hoy no ha cicatrizado del todo. ¿Por qué una fe que nació una, santa, católica y apostólica, se partió en dos? ¿Qué fue tan grave como para dividir a los seguidores de Cristo durante más de 1000 años? Esta es la historia de cómo el orgullo humano, el poder político y la incomprensión espiritual quebraron la unidad visible de la Iglesia. En los primeros siglos del cristianismo no existía una sede única. Las comunidades cristianas estaban esparcidas por todo el Imperio Romano. Eran diversas, pero unidas por el Evangelio y la sangre de los mártires. Pero todo cambió cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV. Lo que antes era una fe perseguida, se convirtió en el corazón espiritual del imperio. Y con ello, nació una nueva tensión, la tentación de mezclar la fe con el poder. Dos ciudades emergieron como centros del cristianismo, Roma y Constantinopla, dos columnas espirituales que pronto se transformarían en polos opuestos. Roma, la ciudad del martirio de Pedro y Pablo. Constantinopla, la flamante capital del Imperio Oriental, levantada por el propio Constantino. En Roma el obispo fue reconocido como sucesor de Pedro, el primer papa. En Oriente los patriarcas compartían la autoridad de forma colegiada. Ninguno se imponía sobre los demás. Y aquí surgió la primera grieta invisible. Roma defendía una unidad basada en jerarquía. Oriente proponía una unidad basada en comunión. Dos visiones, dos eclesiologías, y el abismo comenzaba a abrirse. Pero no era solo una cuestión de autoridad. Había algo más profundo, más peligroso. La diferencia de culturas. En Occidente se hablaba latín. En Oriente, griego. Pero no se trataba solo de idioma. Eran dos formas completamente distintas de concebir el mundo, la teología, incluso a Dios. El pensamiento latino era jurídico, lógico, estructurado. El griego era filosófico, místico, contemplativo. Dos maneras de entender la fe, que chocaban en cada página, en cada concilio, en cada discusión. Con el tiempo ni siquiera se entendían entre ellos. Las cartas se traducían mal, las decisiones se malinterpretaban, la desconfianza crecía. Lo que comenzó como una diferencia lingüística se convirtió en un muro espiritual. Un muro que no se veía, pero que lo dividía todo. Y entonces llegó una sola palabra que encendió el incendio: filioque, y del Hijo. Una simple frase que Occidente añadió al credo: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Parecía un detalle, pero fue una bomba. Para Oriente se había alterado un texto sagrado sin el consenso de la Iglesia Universal. Se había roto la comunión. Para los católicos, esa frase defendía la divinidad del Hijo y la unidad trinitaria. Para los ortodoxos, era una imposición romana, una herejía. No era solo una palabra, era un símbolo. El símbolo de quién tenía el derecho de definir la fe de todos. Y con ella, Roma reafirmaba su autoridad. Oriente la rechazaba. El conflicto se agravó con la figura del Papa. En Occidente, el obispo de Roma fue reconocido como cabeza de toda la Iglesia, sucesor de Pedro, pastor universal, con autoridad incluso para declarar dogmas infalibles. En Oriente, el Papa era honrado, pero considerado un hermano entre iguales. Ningún obispo, ni siquiera el de Roma, podía gobernar sobre el resto del mundo cristiano. Para ellos la infalibilidad era arrogancia. Para Roma era fidelidad a las palabras de Cristo. Y mientras tanto, las tensiones crecían como lava bajo un volcán. La política también metió la mano. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo el control de reinos germánicos. Pero Constantinopla seguía siendo la capital de un imperio orgulloso, con un emperador que dominaba tanto lo civil como lo religioso. El cesaropapismo bizantino
convertía al emperador en una figura semidivina, que nombraba patriarcas y dirigía concilios. Roma lo veía como una invasión al alma de la Iglesia. Oriente, en cambio, veía al Papa como un extranjero que aspiraba a ser rey. Todo se tensó aún más cuando el Papa coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano en el año 800. Para Bizancio, fue una provocación intolerable. Ahora había dos imperios, y pronto, dos iglesias. El conflicto estalló en 1054. El Papa León IX envió al cardenal Humberto a Constantinopla para negociar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas y criticado duramente sus ritos. Pero lo que debía ser un diálogo se convirtió en un duelo. Humberto exigió sumisión total al Papa. Cerulario respondió con firmeza: la Iglesia oriental no se rendiría. No hubo reconciliación. El 16 de julio de 1054, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, en plena liturgia. Acusaba al patriarca de herejía. Días después, Cerulario respondió excomulgando a los enviados papales. Así terminó la unidad visible de la Iglesia. No con una guerra, sino con dos excomuniones. El cisma ya era una realidad. Una herida abierta que, durante siglos, sangraría en silencio. Durante siglos, las iglesias caminaron por caminos paralelos, sin cruzarse. Los intentos de reconciliación fracasaron. Las heridas se hicieron historia. Las diferencias se convirtieron en identidad. En 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron mutuamente las excomuniones. Un gesto valiente, un susurro de esperanza. Pero no bastó. Hoy, católicos y ortodoxos comparten los mismos sacramentos, la misma fe trinitaria, el mismo amor por los primeros siglos del cristianismo. Pero también persisten diferencias esenciales. Para los católicos, el Papa es el pastor universal, infalible en temas de fe. Para los ortodoxos, es uno más entre varios patriarcas. El credo sigue dividido por una palabra, el filioque. Las liturgias difieren. Los ortodoxos permiten que los sacerdotes se casen antes de la ordenación. El celibato sigue siendo obligatorio en el rito romano. La Iglesia católica es centralizada. La ortodoxa es descentralizada. Dos caminos, dos estilos, dos corazones que, aunque laten por el mismo Cristo, siguen distantes. Pero también hay señales, encuentros, diálogos, oraciones compartidas. La herida no ha cerrado, pero ya no sangra como antes. Y es aquí donde entra la esperanza. Porque el cuerpo de Cristo, aunque herido, vive. Aunque dividido, late. Y si fue el orgullo humano el que causó la ruptura, solo la humildad puede traer la unidad. Comprender el cisma de Oriente y Occidente no es solo una lección de historia. Es un espejo. Nos muestra cómo el poder mal entendido, la falta de escucha y el miedo al otro pueden desgarrar incluso lo sagrado. Pero también nos recuerda que la unidad es posible, no por decreto, sino por conversión. La Iglesia que Cristo fundó es una. Aunque la historia haya fracturado su expresión visible, el deseo de unidad sigue vivo en el corazón de Dios. Y tal vez, mirando al pasado con ojos de fe, podamos construir un futuro donde las diferencias no sean muros, sino puentes. Gracias por escuchar. Si te ha tocado esta historia, compártela. Suscríbete. Y recuerda, la historia no está escrita en piedra. Con fe, con verdad y con caridad, aún podemos escribir lo que viene. No te pierdas el próximo vídeo. Haz clic ahora mismo.